Mire, este gobierno está con el campo, señoría. Y lo está no solamente de palabras, sino también con los hechos. No solamente las reuniones que ha mantenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino también las políticas que hemos ido desplegando durante estos últimos 5 años y particularmente estos últimos 2 años. Marta Arce, que te veía que sonreías, ¿está con el campo, no está con el campo? Está con el campo porque efectivamente para sumergirlo, para machacarlo, para ahogarlo, tienes que estar con el campo. Si estás a distancia, a lo mejor no puedes hacerlo. Bueno, y Sandra León, que sigues con nosotros. Marta, vamos a abordar este tema. O sea, la situación en la que se encuentra el campo, la situación que se encuentra por una normativa europea que ha sido exagerada por la normativa española y por un castigo fiscal, social, laboral, burocrático, etcétera, que es autóctono nuestro de este señor que dice que está con el campo. La pregunta es muy sencilla, Marta. ¿Pedro Sánchez está con el campo? Hombre, es que me sorprende mucho escucharle hablar de esta manera cuando hace nada se hiperprotegía al lobo, de manera que se acababa castigando a los ganaderos y hemos tenido que recular en este sentido, incluso alentados por la propia Unión Europea. ¿Qué ha pasado con los ecoregímenes de la PAC? Estos regímenes que pretenden premiar conductas ecologistas y que acaban siendo algo tan absurdo como el hecho de que, por ejemplo, haya que tapar los suelos vacíos en los cultivos leñosos. Hasta ahora, pues con que te tapases el suelo ya valía, ahora no, ahora hay que taparlo con una cantidad de centímetros que no coinciden con lo que tiene el tractor de anchura, con lo cual, como las normas se hacen en los despachos, a los agricultores ahora les obligamos a dar 2 pasadas, donde antes daban una, ahora gastamos el doble. Eso se llama costes, ¿no? En mi pueblo le llamamos costes, ¿no? Y más contaminación, o sea, es que es una cuestión absurda. Por el hacer diario de la vaca. Después de llevar a pastorear a los animales o después de estar en el campo, vete a casa y rellena un cuadernito digital para explicar qué es lo que has estado haciendo durante todo el día. ¿Y esto es estar con el campo? Así estamos ahora. Marta, en la política, bueno, ya les adelanto, síganla en el blog, Animales y Animalistas, que va como un tiro y no me extraña. Y que se ha convertido en una de las principales vías de información para la gente del campo, porque Pedro, si está con el campo, miren, más o menos la comparativa vale, yo soy pívot de la NBA, por decirlo de alguna manera llana. Vamos a ver, se les han metido efectivamente requisitos que están torpedeando y encareciendo los costes tanto en granjas, porque normalmente hablamos de agricultura, pero es que a los ganaderos les está pasando lo mismo, en las granjas. Distancias entre los árboles frutales, cuidado y destino del agua aparte de los lechos, cuidado con el tipo de lechos. Las ovejas no las puedes pastorear porque es que la hermana rama no vaya a ser que se la coman. Les han metido costes adicionales porque han tenido que ir sustituyendo los pesticidas por pesticidas ecoguays. Les han prohibido pesticidas, les han permitido entrar con esos pesticidas prohibidos dentro de la UE a países terceros, ajenos a la UE, le están permitiendo comercializar dentro, con lo cual hay una competencia desleal por todas partes. Les han subido el IRPF, les han subido las cotizaciones sociales, les han subido el salario mínimo interprofesional, les someten a una burocracia plena toda a través de digitalización, como estás diciendo. Eso se llama costes y eso te saca del mercado, ¿no? Es decir, vamos, por preguntar de una forma llana, tienen razón. Hombre, desde luego, si tú estás haciendo una actividad que ya de por sí tiene costes, encima entras en una situación como es la guerra de Rusia contra Ucrania, en la que se encarecen de una manera brutal tanto los abonos como los piensos, El coste energético. El coste energético, todo esto va encareciendo tu producción y si además de las horas que tú dedicas tienes que dar 2, 3 más a rellenar el diario de la vaca, más luego te suben el salario mínimo interprofesional y de los 4 o 5 jornaleros que tú tenías, a lo mejor ya solo te puedes permitir contratar a 3 o pagas más, pues hemos llegado a una situación en la que obviamente sus costes se han encarecido de una manera brutal y esto les resta competitividad a la hora de competir con terceros países en los que no se les exige este tipo de normativa, como por ejemplo lo que comentabas de los fitosanitarios prohibidos. A España se permiten importaciones de productos tanto de Egipto como de Marruecos con ciertas cantidades de pesticida que en la Unión Europea están completamente prohibidos. Entonces, los agricultores obviamente se cuestionan por qué yo no tengo las mismas herramientas para luchar contra las plagas y en otros países sí las tienen y encima yo tengo que vender mi producto mucho más caro, con lo cual pues el resultado es obvio, te acabas arruinando y lo mismo pasa con los ganaderos que ahora pues tienen unos límites para las granjas, está la normativa de las jaulas, la normativa del transporte de animales vivos, todo eso claro encarece los costes. Con lo cual es imposible competir con aquellos que están
están tirando de mano de obra, algunos barata y otros pseudoesclavizada. Sandra, quiero que veas declaraciones de Pedro Sánchez II, porque yo creo que sí que está la clave en, vale, de Europa viene algo, evidentemente, y Europa ha enloquecido con el tema del ecologismo ultra, o sea, literalmente, vamos a dejarnos de historias. Cuando una pedazo de institución como la Unión Europea es capaz de decirte que para salvar el planeta te tienes que ir a tomar café llevándote tu taza de tu casa, porque si no estás matando a la hermana tierra con el plástico, evidentemente algo falla por ahí, ¿no? Pero bueno, pero quiero que veamos porque toda esta deriva ultraecologista en España es que está dentro del gobierno al 100%. Es que estaba Podemos, es que está Sumar, es que están con todas las presiones de Esquerra y está el propio Partido Socialista, que no puede ser más ecologuay, pero vamos, difícilmente lo superaría. Escúchenle. Se va a destrozar las playas, los cultivos, sectores económicos enteros van a caer. Incluso va a haber la mitad de la población española que va a tener auténticos problemas, severos problemas para poder acceder al agua. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno de España? El gobierno de España se ha tomado en serio la emergencia climática. O sea, lo que destroza son las políticas ecologistas ultra y según este señor, para salvar al campo hay que ir más allá en las políticas ecologistas ultra. Y si tenían duda, escúchenle aquí. Y en el plano internacional, y en coherencia con esta firme convicción, mi país seguirá contribuyendo de manera decisiva a los distintos instrumentos de Naciones Unidas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y hacer realidad los ODS en el mundo. Pues nada, adelante con los faroles hasta que nos quedemos sin alimentos. A ver, yo creo que es evidente la postura del Partido Socialista, postura que además ha defendido efectivamente también en las instituciones comunitarias, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues siempre queda muy bien decir que estamos con el campo, que es lo que están haciendo ahora. Yo creo que podemos discutir si las formas o algunas formas son las correctas, pero yo creo que el fondo está perfectamente justificado, ¿no? Los agricultores españoles, también europeos, llevan muchísimo tiempo recibiendo estocadas por todas partes, en el caso de España, pues por parte del Gobierno central, también por la institución comunitarias y están hartos. Y es verdad que a lo mejor estos días pues puede quien diga, oye, pero es que en algunas cosas ya se está rectificando, tenéis que estar contentos porque bueno, se ha dado marcha atrás con ciertas cosas como lo de los pesticidas, como tal, bueno, se va maquillando. Oiga, no, o sea, que esto es un problema de fondo, ¿no? Da igual que ahora pongamos un retoque para que... Porque, claro, tampoco hay que olvidar en qué contexto se produce esto. Tenemos elecciones gallegas, tenemos elecciones europeas y entonces, bueno, pues se va matizando porque las protestas obviamente no quedan bien, pero yo creo que es incuestionable que el campo ha llegado a un punto insostenible y yo creo que las protestas están más que justificadas, porque es que ya no pueden más, porque tú lo resumías antes perfectamente, ¿no? A todas las limitaciones y problemas que están teniendo y que compartimos muchos ciudadanos, muchos autónomos de nuestro país, ellos tienen las suyas propias y yo creo que ya pues han dicho basta y con razón, ¿no? Y luego además es algo por lo que teníamos que sentirnos concernidos todos, por algo que dicen mucho en las protestas, es que si el campo va mal, los que no comemos somos nosotros o los que no tomemos nuestra cerveza somos nosotros, que el otro día leía un cartel que decía estamos luchando por vuestra cerveza, ¿no? Pues es que es verdad. Es verdad, pero bueno, si tienen alguna duda de si el gobierno está con el campo, escuchen a Planas, fíjense. El objetivo, la reducción a la mitad de los productos fitosanitarios más nocivos y de los antibióticos está ahí. Y ese es el gran reto. ¿Y cómo solucionar eso en un contexto de una competitividad internacional muy importante? Bueno, pues fastidiando al campo y quedándonos sin alimentos, debe ser, por lo visto, la respuesta de este gobierno. O a Yone Belarra, escuchen. Como saben todos los alcaldes del Partido Popular de pueblos afectados, que las macrogranjas solo contaminan y solo están haciendo terminar con la ganadería familiar o extensiva de esta tierra. Solo están haciendo terminar. Solo están haciendo terminar. ¡Viva la RAE! Bueno, vamos, Marta, a intentar resumir los 5 golpes, por meterlos dentro de 5 capítulos, que está recibiendo el campo en estos momentos. Limitaciones de pesticidas dentro de la UE. Este es posiblemente uno de los que más polémica está teniendo en estos momentos. Marta, resulta que dentro de la UE, tenemos que estar elaborando los alimentos o cultivando esos alimentos o criando esos alimentos en ganadería con determinados requisitos. En el caso de la agricultura no se pueden utilizar algunos pesticidas, en el caso del arroz, por ejemplo, es brutal con el triciclazol y sin embargo luego resulta que te vienen productos desde fuera, terceros países de la UE, que te los están metiendo sin los mismos requisitos. O sea, esto es un poco de locos. Esto es una regulación que establece la EFSA, el organismo que se encarga de analizar el tema de la sanidad en los alimentos. Entonces, es curioso porque la EFSA, con el ejemplo del triciclazol, por ejemplo, dijo que no era peligroso en una determinada dosis, con lo cual se permiten las importaciones hasta esa dosis marcada por la EFSA, pero se decide que mientras sí se permite importar
arroz con ese tipo de pesticida, los productores europeos no pueden utilizarlo. Vamos, que Entonces, si lo produce un agricultor español es malo, si lo produce un agricultor indio es buenísimo. y esto O sea, a es mí, lo si que, alguien lo entiende... es lo que no entienden los agricultores. ¿Por qué se permiten esas importaciones que al parecer son seguras según ese organismo, pero a mí no me permites luchar contra las plagas? Y este es el problema que tienen con esas limitaciones. Dos paquetes que han tenido, que además tú mencionabas uno antes ya, Marta, limitaciones y encarecimiento de la producción por dos vías. Uno, por las limitaciones a granjas, que si macrogranja, que si no tratáis bien a los animales, que si hay que cambiarlas, eso se llama costes, se llama reformas y tiene un encarecimiento del producto. Lo estarán notando todos en los precios, obviamente, lo estamos notando. La famosa historia de los lechos, que si hay que cuidar un lecho, que si hay que destinarle parte del agua, en un momento en el que estamos en sequía. Y tócate las narices, pasamos al tercer grupo, centrándonos directamente en el agua. Es que en España, que lo decía el otro día José María Aznar y tiene toda la razón, un señor llamado Zapatero, por los pactos con el separatismo, decidió que había que paralizar un plan hidrológico nacional que conectaba todas las cuencas de España. En España, miren ustedes, el sistema hay una cosa que se llama embalses.net, metas en internet, y ahí tienen un gráfico actualizado de cómo están los embalses. En el norte con agua, en el sur sin agua. Esto ya lo sabían los romanos, ¿verdad? Acueductos, este tipo de cosas. Bien, bueno, pues aquí si hubiésemos tenido eso, podríamos haber conectado cuencas. Resultado, lo pararon, con lo cual una sequía tremenda. Y no solo eso, sino que además hemos visto cómo en los últimos años se ha procedido a una estrategia de destrucción de embalses. Entonces, esto es lo que 85 tenemos. han sido declarados zombies. Exacto. Toma ya con Entonces, los zombies. si tú lo que quieres es que los ríos corran libres en un lugar donde tenemos sequía en verano, y ya no solo en verano, también en invierno, yo creo que la destrucción de embalses no es estar con el campo. Y luego vamos con dos capítulos que son el uno puramente fiscal y el otro puramente laboral. Los han cosido a impuestos. Y dice el Partido Socialista cuando lanzas este argumento, dice, anda, igual que al resto. Hombre, qué consuelo, oiga, qué maravilla, Vale es verdad. mucho, ¿no? No solamente destrozan al campo, sino que destrozan toda la actividad productiva. Más de 200.000 millones de euros de subida de impuestos del año 21, impuestos más cotizaciones sociales que han repercutido sobre todos los sectores productivos, ¿cierto? Pero también sobre el campo. Y restricciones laborales que a ellos, cuidado, porque les han afectado de una forma muy singular, porque necesitan temporeros, necesitan contratos muy temporales, y esos contratos temporales se están prohibiendo y están pasando a fijos discontinuos y demás. El último mes, el de enero, la cifra es brutal en seguridad social, pérdida de 28.894 empleos, una auténtica barbaridad, multiplicado por 2 la destrucción de empleo. Creo que nos está escuchando ya Ignacio Fernández de Mesa. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, estupendamente, encantado escuchando. Ignacio, presidente de Asaja Córdoba, ¿os sentís queridos por este gobierno? ¿Está respetando todas las cosas que vosotros le estáis diciendo? ¿Está escuchando vuestras demandas? ¿Las entienden? ¿O tenéis la sensación de que es como hablarle a una pared? Pues mira, si me creo lo que ha dicho Luis Planas hace 2 días, que dice que este gobierno escucha, comprende y da solución a los problemas de agricultores y ganaderos. Y es que nos toma por tontos, o qué es lo que pasa, qué es lo que hacemos nosotros en Asaja con 27 demostraciones que vamos a hacer o las que se están produciendo vía anónima WhatsApp en la calle. Es que me parece una desfachatez y una mentira absolutamente increíble. Desde que verdaderamente ha entrado este gobierno y el anterior socialista, la verdad es que hemos tenido en Asaja desde el año 2019, hay más gobiernos socialistas, hemos tenido 14 manifestaciones en contra del gobierno y sus medidas. Anteriormente es que se cuentan con los dedos de una mano y ha habido muchísimos años para atrás. Yo creo que es una mentira, como muchas de las que sueltan, intentando convencer a la gente de que son santos, son demonios. Ignacio, ¿cuánto se ha encarecido? Ponme tú el ejemplo que te dé la gana de algún producto. ¿Cuánto se ha encarecido los costes de producción? Bueno, pues hablamos que hasta el año 2023, pues los abonos nitrogenados en torno a un 105-120%, la electricidad un 120%, en fin, el gasóleo ni contarlo, ¿no? Entonces, realmente los costes, además, abatidos por la guerra de Ucrania y los conflictos de la globalización, pues elevan con mucho a lo que son los ingresos que pueden tener el 99% de los agricultores y ganaderos. La situación está mal y buena prueba de ello es que no salimos a la calle para echar un ratillo, entretenernos y tomar una cerveza.
Bueno, eso es una cosa, Ignacio, que yo creo que es muy importante, porque hay gente que está diciendo, bueno, hacen huelga porque les ha bajado el margen, pero se siguen forrando. Vamos a ver, la gente que está saliendo es gente que cada día que sale a la huelga está perdiendo la jornada de ese día. Es decir, si sales 7 días que no cobras absolutamente nada. Es decir, no estamos hablando de un sector que tenga un respaldo. No, 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 paras el tractor, has parado el tractor. Ahora ha ido el transporte le pasa exactamente lo mismo. ¿Hay margen en estos momentos para la agricultura y la ganadería en España o vamos a ir viendo cerrarse producciones agrícolas, granjas, etcétera, día a día? La verdad es que nosotros consideramos que hay 4 claves, ¿no? En primer lugar, el agua. O sea, aquí en Andalucía particularmente hay un déficit hidrológico muy importante y la ministra vicepresidenta ha dicho que no hay más obras hidráulicas. Yo creo que hay que mejorar las obras existentes, implementarlas y, por supuesto, habría que hablar de una relación vertical en el consumo de agua en España. Nos agrada profundamente que el Duero, el Tajo, incluso el Guadiana, disfruten de una situación satisfactoria. Pero aquí en Andalucía yo creo que habría que bajar agua de arriba. Esa es una de las primeras cosas que digo. Otra cosa, la verdad es que estamos soportando una PAC que ya desde Bruselas viene maldita en cuanto que pasa a un primer nivel, el medioambientalismo impide la producción como consecuencia de las limitaciones que nos someten los agricultores y es negativa. Y luego las cláusulas espejo. Ve usted que vienen tomates de Marruecos, vienen cítricos de Turquía. Sí, Ignacio, que se nos ha quedado ahí congelado. Y las condiciones en las que son tratados son absolutamente diferentes y ínfimas en relación a las obligaciones que tenemos aquí, no solamente en fitosanitarios, en productos que protejan los cultivos, sino en cuestiones sociales. Yo creo que es una cosa que, y sin embargo, pues el gobierno, dentro de una política, el gobierno europeo, una política de mercaderes, la Europa de los mercaderes, que decía De Gaulle, pues sigue cumpliendo. Los queremos vender lavadoras, Volkswagen y más cosas, y a cambio nos tragamos sus productos agrarios. Ignacio, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y no sé si decirte que a ver si os escucha este gobierno porque la verdad que tengo cero esperanzas, pero bueno, que un abrazo muy fuerte y que evidentemente somos conscientes de que dependemos de vosotros básicamente porque sois los que producís los alimentos. Pues muchas gracias a vosotros, gracias por escucharme y en fin, y lo que intentamos es que se difundan nuestra situación a fin de que obtengamos el apoyo por parte de los ciudadanos. Muchas gracias, Ignacio, un abrazo fuerte. Marta, para vosotros. Yo, esperanza de que este gobierno rectifique esto veo muy poco, pero por cerrar el bloque, con la composición que hay, la mayor parte de los socios, por no decir todos, son ecologistas ultra, es decir, aparte de otras cosas, de comunistas, de separatistas, de proetarras, oye, tienen ahí un pozo común que es, y además de todo esto que he dicho, de lo peor, además ecologista ultra. ¿Tú le ves un cambio, de un viraje a nuestro gobierno de defensa real del campo? No, y además creo que lo han dejado muy claro, en el sentido de que cuando empezaban a iniciarse todas estas revueltas, bueno, en Europa ya estaban en ello, estaban ya las carreteras francesas completamente cortadas, tenemos a Teresa Rivera pidiendo todavía más exigencias medioambientales a la Unión Europea, con lo cual llega un momento en el que dicen no me cuadra este discurso. Y luego la paralización de la ley de uso sostenible de los pesticidas, que parece, según anunciaba von der Leyen, que se echa para atrás de momento. Ya se ha dejado claro que ese proyecto lo abordará la próxima comisión después de las elecciones. Después de las elecciones, es que es eso, es que volvemos a lo mismo. Exacto, dice, no, estamos tan convencidos de que nos hemos pasado y de que es mala, que en 4 o 5 meses os la volvemos a poner. Yo solamente digo una cosa, por cerrar un poco el capítulo, que decía antes, ¿no? Que es verdad que hablamos de cosas muy específicas y a lo mejor pues para mucha gente le suena raro porque no sabe de lo que estamos hablando, de fitosanitarios, de no sé qué, pero yo insisto en lo que decía antes, es que lo que hay que ver es la traducción de todo esto. Todo esto a los agricultores, y lo ha explicado perfectamente el presidente de Asaja de Córdoba, se les traduce en una subida de costes brutal. Y eso, obviamente, tiene que traducirse en una subida para el consumidor. Claro, escuchábamos antes a Yone Belarra, la que puede permitirse ir a comprar a día de hoy a la garbancita ecológica a precio de oro, a lo mejor le da igual, pero al común de los mortales no. O al que se lo compran, ¿no? Porque si eres ministro, en la residencia oficial te lo compran. Marta, muchísimas gracias. Tú quédate, Sandra, que nos toca hablar de
Yolanda Díaz. Ese ejemplo de la formación académica que ha confundido a Juana la Loca con Juana de Arco. ¡Ole!